El uso de la ivermectina para tratar a pacientes con COVID-19 no es recomendado por los organismos internacionales de salud. Ahora, y desde un principio, pues había sus dudas, aunque se estuvo utilizando tanto en el sector público como en el sector privado también. Y mucha gente que lo escuchó lo compró, a pesar de que se pedía que no se hiciera. Bueno, aquí en la Ciudad de México fue utilizado como una política de salud y eso ya se convirtió también en un tema político sobre denuncias, etcétera. Miren, vamos a este contexto para irlo platicando poco a poco. Desde inicios de la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México implementó la entrega de un kit médico para todas las personas que resultaran positivas a la COVID-19. El paquete contenía un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial y un instructivo de cuidados. Y lo que queremos es que esa persona pues tenga sus cubrebocas, su gel, todo lo que se requiere para poder evitar inclusive el contagio dentro de la propia casa. Pero fue hasta diciembre de ese mismo año cuando se comenzaron a incluir en el kit médico tabletas de ivermectina, un medicamento no recomendado ni aprobado para el tratamiento contra el SARS-CoV-2. Se sabe que entre 2020 y 2021, el gobierno capitalino gastó casi 30 millones de pesos en la compra de 293,000 cajas de ivermectina, 100,000 de ácido acetilsalicílico y 93,000 de acitromicina, fármacos no autorizados contra el virus, pero que en la Ciudad de México se entregaron a unas 200,000 personas. La justificación fue que la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Salud Local y el Instituto Mexicano del Seguro Social habían llevado a cabo un análisis cuasi experimental. Se empezó en diciembre a entregar un kit con medicamentos. Este medicamento, entre otras cosas, incluía ácido acetilsalicílico e ivermectina. En eso la Ciudad de México, fue una de las pioneras. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos desaconsejan el uso de ivermectina en pacientes COVID. Aún así, el gobierno de la ciudad lo siguió administrando y subió los resultados de su estudio a la página web SOCARXIP Papers. Investigadores revisaron los datos del estudio y lo calificaron de deliberadamente falso y engañoso, por lo que fue bajado del sitio. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, por el suministro de ivermectina. Telediario. Bueno, tenemos con nosotros a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López. Gracias por tomar la llamada, doctora. Buenas noches, Carlos. Muchos saludos para ustedes y su auditorio. También a Paola. Gracias. Para comenzar e irnos ubicando en tiempos, ¿se suministra actualmente la ivermectina para tratar la COVID-19? Nosotros ya no incluimos esto en los kits, ya de hecho no estamos entregando kits, pero lo que sí es muy importante es centrar el momento en que se decidió esta inclusión y que formó parte de una estrategia integral de atención a COVID. Estamos hablando del 2020, donde no había vacuna ni medicamentos específicos, y lo que se hizo fue el kit como parte de la estrategia integral de pruebas gratuitas, masivas, para detección de casos, la valoración médica, la entrega de medicamentos en este kit que ya señalábamos, el seguimiento de los casos ambulatorios y la canalización a hospitales, la canalización oportuna a hospitales en casos de signos de alarma. Es muy importante señalar que cuando incluimos la ivermectina nos respaldamos en la evidencia científica que había en ese momento. Revisamos más de 30 artículos donde se mostraban resultados positivos, y frente a un beneficio potencial y prácticamente un riesgo nulo,
de su uso, fue que decidimos incluirla. También es importante señalar que cuando la incluimos, ya varios países estaban usando ivermectina. India, España, Brasil, Bolivia, Perú, más de 17 ciudades en el mundo, y algunas entidades federativas también en México la utilizaban desde meses previos. Justo por esto que nosotros también encontramos, por su potencial beneficio en casos no graves y un riesgo prácticamente nulo. La entregamos en los kioscos, en centros de salud, siempre en un sitio de salud, con personal de salud y con orientaciones e indicaciones médicas. Entonces, ¿cuánto tiempo se estuvo suministrando? Si me repiten las fechas, ¿de qué mes a cuál mes, doctora? Estuvimos suministrándola del 28 de diciembre del 2020 a septiembre del 2021. Muy bien. Ahora, la farmacéutica estadounidense Merck, que produce precisamente este medicamento, desde el 4 de febrero del 2021 ya había hecho este comunicado de que no hay base científica para un uso terapéutico en contra de la COVID-19 y que no hay evidencia significativa de alguna actividad clínica o eficacia alguna clínica en pacientes con esta enfermedad. Hay ahí una falta preocupante de datos de seguridad en la mayoría de los estudios, según ellos mismos dicen, y en marzo pasado la propia OMS aconsejó usarla únicamente para ensayos clínicos. ¿Está familiarizada con estos documentos, me imagino? Sí, lo que pasa es que hay una polémica sobre eso. La ivermectina se sigue investigando en el mundo por sus efectos inhibitorios en proteínas virales. Hay varios estudios que muestran que puede tener un efecto en distintas enfermedades, incluidas COVID, y es una evidencia que todavía requiere pues más trabajo y mucho más investigación. Algo que es fundamental señalar es que nosotros nunca hicimos un experimento ni un ensayo clínico controlado. La CEDESA, la Secretaría de Salud, nunca experimentaría con la población. Cuando incluimos este medicamento, como señalo, ya varios países lo estaban usando, no había vacunas, no había medicamentos específicos y su potencial benéfico era importante, de lo que había en la literatura médica, y sobre todo el riesgo era prácticamente nulo. Sí, quizás el problema viene cuando ustedes, sí entiendo, aseguran que no hubo un experimento. Sin embargo, el título mismo de este escrito en el que se basan lleva la palabra cuasi experimental. Dice: la ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. Entonces ahí es en donde creo todos nos quedamos con la pregunta si experimentaron o no con personas positivas de COVID a quienes entregaron la ivermectina. No lo estoy preguntando, secretaria, como si lo hubieran hecho en un afán de mala fe, sino como una quizás falta de corroborar. Usted misma nos dice ahora que pues todavía se están haciendo análisis y estudios sobre su efectividad y ustedes ya como autoridad sanitaria estaban entregando esos paquetes. Como muchos países, España, Brasil, Bolivia, Perú, muchas ciudades la estaban utilizando en la perspectiva de un beneficio potencial en etapas tempranas de COVID, con cuadros no graves y sobre todo con un riesgo prácticamente nulo, cuando no había otras opciones y estábamos en una situación de búsqueda, el mundo y el país, de medicamentos. Así se estaba analizando la colchicina, la cloroquina, la dapsona, muchos medicamentos que podrían tener un beneficio. Nosotros hicimos este análisis y este trabajo de equipo interdisciplinario, valorando toda la evidencia que había en ese momento, y se decidió que era un beneficio potencial y un riesgo prácticamente nulo. Eso es lo importante de señalar, como parte de una estrategia integral. El documento que se publicó es un análisis estadístico retrospectivo, y ahí yo creo que lo que es importante señalar es que si se tienen diferencias en términos del diseño, de los sesgos, de los errores de selección sobre las técnicas utilizadas, es una discusión que se da en el ámbito científico con las personas que son expertas en modelaje de datos, en estadística, en epidemiología, para debatir sobre esta publicación. Pero desde luego que nunca se experimentó ni tampoco se trató de un ensayo clínico. Bien, ahora entonces nos quedamos con la duda, ¿por qué suspendieron la entrega si se trata de un tratamiento confiable no experimental?
Porque actualizó los lineamientos de atención clínica para COVID-19, el grupo interinstitucional actualizó los lineamientos y siguió insistiendo en que ivermectina no debería formar parte del tratamiento porque se requería más evidencia de su utilidad. No hubo ningún juicio sobre el riesgo, pero sin más aconsejar mayor evidencia sobre su utilidad. Y entonces, para estar acorde con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que ya estaba con esta actualización en los lineamientos, fue que nosotros decidimos retirar el kit y retirar la ivermectina. Sobre todo también ya habíamos transitado la ola severa de COVID-19. Y las olas, la primera ola, la fuerte. Ahora, doctora, ¿se tiene un seguimiento de las personas a las cuales se les suministró ivermectina? Se hizo el seguimiento como parte de esta estrategia integral, se daba seguimiento telefónico y se identificaban también los datos de alarma y se canalizaban las personas que si lo requirieran a hospitalización cuando tenían datos de alerta. No tenemos ningún registro de personas que hayan tenido una reacción a el consumo de ivermectina. Ok, no hay ninguna evidencia. Ahora, estamos conscientes de que la pandemia apareció, como usted lo decía, durante muchas semanas no se sabía con qué tratarla, se estuvo buscando información, se estuvieron tratando algunos medicamentos. ¿Qué puede quedar bueno? ¿Qué experiencia puede salir de lo que se ha visto en los últimos meses y sobre todo este tema de la ivermectina, doctora? Bueno, algo que es fundamental, creo yo, es esta comprensión integral del problema, actuar en términos de un conjunto de dispositivos, no exclusivamente un medicamento, sino fue una estrategia integral donde se masificó la toma de muestras, se identificaron los casos positivos, se hicieron conglomerados en toda la ciudad. Ustedes deben recordar que movíamos los puestos, los kioscos móviles y los macroquioscos para estar cercanos a la población, donde identificábamos mayor transmisión de el SARS-CoV-2 y también la intervención con seguimiento, por un lado con tamizaje automatizado a través del SMS 51515 COVID-19 y también con seguimiento telefónico. Y el kit creemos que tuvo un efecto importante, la gente se fue con indicación médica, con un tratamiento seguro que no produce un riesgo y sobre todo con la tranquilidad de que dábamos seguimiento a su situación. Esto creo que fue muy importante y una vez que aparecieron las vacunas, pues la estrategia principal del gobierno de la Ciudad de México fue acelerar la vacunación y colocar la vacunación como la principal instrumento preventivo para cuadros graves, para hospitalizaciones, para reducir la probabilidad de muerte y también apostar mucho a la información con la población para que se siga cuidando. A la fecha, insistimos, el cubrebocas, la sana distancia, la ventilación de espacios cerrados y si las personas tienen síntomas que se aíslen. Entonces, todo este conjunto de cosas creemos que permitió una contención y un enfrentamiento a la pandemia de manera integral junto con la población. Gracias, doctora, por estos puntos de vista. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Oliva López. Ahora, lo que digamos que viene a poner esto en la controversia es un documento, ¿no? Un documento que fue colocado en una plataforma, luego fue retirado. Sobre el uso de la ivermectina, ¿no? Exactamente. Como que le daba más énfasis o justificaba este uso, ¿no? Pero digamos, lo que no queremos es confundir y poner a la población en el contexto, a nuestro público teleauditorio, para que vea qué fue lo que estuvo ocurriendo. Ya que pues esto se está contaminando como ocurre normalmente ya de temas políticos, ¿no? Así es.